Por favor, que Dios le bendiga, gusto de verle. Día domingo, día de reunirnos, día de juntarnos, día de congregarnos, día de dar gracias al Señor, amén. En la semana andamos ocupados, siempre los quehaceres, los afanes, nuestras responsabilidades, ¿cierto? Nuestro trabajo. Nos cuesta más por el motivo que sea. Pero hay un día domingo. Hay un día en el cual usted y yo descansamos. Amén. Y descansamos no solo de las labores de la semana, sino que también descansamos de la presión, de las situaciones que nos tocan enfrentar. ¿Cierto? Descansamos. Pero también necesitamos que nuestra alma descanse. Porque nosotros podemos descansar quizás de la parte física, ¿cierto? Pero necesitamos también descansar de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras preocupaciones, de lo que hay en el alma, lo cual muchas veces no nos permite descansar porque usted está en la casa y es como si no descansara. Aunque no haga nada, pero si la preocupación está ahí, el problema está ahí, la situación está ahí, uno no descansa. Uno no descansa, de una u otra forma es como que sigue conectado a todo lo que le tocó enfrentar o a la situación que tiene que enfrentar en la semana. Por eso necesitamos venir a la presencia del Señor. Dios halló necesario descansar Él también. Siendo Dios mismo, el quien lo controla todo, Él halló necesario tomarse un día y descansar. Y el descansar no es solo físico, sino que también necesitamos hacerlo emocionalmente para que el área espiritual se fortalezca. Porque nos toca seguir avanzando en la vida. Nos toca seguir enfrentando un día más, una semana más, un mes más, un año más. Y necesitamos hacerlo con esa paz de Dios para poder nosotros en medio de lo que enfrentamos tomar las decisiones correctas que necesitamos tomar. Porque muchas veces es ahí que nos equivocamos. A causa de eso, de no poder tomar las decisiones correctas. Las decisiones, escúcheme, a través de una dirección de Dios. Cuando hablamos de una dirección de Dios, no es que Dios lo tome la mano y le diga por aquí. No. Sino que es a través de buscar ese descanso en el Señor. Porque cuando usted no puede, hay algo que se perfecciona en usted y es un poder de Dios. Es un poder de Dios, escúcheme, para enfrentar situaciones, para enfrentar la vida, para seguir avanzando, para no detenerse, para llegar al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hay un poder que se perfecciona en nosotros, pero cuando reconocemos que necesitamos de Dios. Escúcheme, hay un poder, se lo repito, que se perfecciona en nosotros, que crece en nosotros, se fortalece en nosotros. Pero cuando usted y yo reconocemos que solo no podemos, que necesitamos de Dios. Y Pablo lo dice allí en Corintios. Por eso Pablo cuando le dice al Señor, se queja y le dice, pero Señor, tenía un aguijón, tenía un problema, tenía algo en su cuerpo, en su carne, algo que le molestaba, algo que le dolía y algo que emocionalmente no le permitía de alguna manera poder enfocarse de lleno en Dios. Cuando Pablo le dice a Dios y le habla de aquello, Dios le dijo una sola cosa, le dijo, hey, bástate mi gracia, le dijo. Sí, bástate mi gracia, le dijo, ¿por qué? Porque el poder de Él se perfeccionaba en la debilidad, en aquello que usted no puede. En aquello que usted no puede, en aquello que usted enfrenta cada día y parece que no cambia. ¿Le ha pasado que de repente hay un problema, una situación que no cambia? Y cada día usted tiene que salir y quiere empezar con una nueva expectativa, pero por causa del problema, de esa situación que no cambia, le cuesta poder, de alguna manera, poder enfocarse bien en lo que necesita alcanzar. A todos nos ha pasado eso. Y yo le he dicho que cada vez que intentamos iniciar el día, cada vez que intentamos iniciar un proyecto o iniciar un sueño con nuestra fuerza, hermano, lo más seguro es que nos vamos a frustrar y vamos a fracasar. Cada vez que usted quiere empezar algo, iniciar algo en su fuerza, con lo que usted sabe, con lo que usted cree que puede hacerlo, hermano, lo más probable es que vamos a fracasar. Porque lo más seguro es que las cargas nos van a agobiar de tal manera que solo vamos a querer salir corriendo muchas veces en medio de esas situaciones que enfrentamos. ¿No le pasa? Tiene un problema y cuando ya no puede, usted dice, ya quiero puro salir de aquí nomás. Y el salir de ahí nomás no le soluciona el problema. El problema sigue. Muchas veces dice, no quiero más, me voy a ir a descansar a la casa. Llega a la casa y el problema sigue. Salió del lugar donde estaba, pero el problema no salió de usted. Y muchas veces esa es una causa por la cual fracasamos. Por eso muchas veces también
nos pasa que dejamos las cosas a la mitad. No, ahí nomás, que se quede ahí nomás. Dejamos las cosas a la mitad. Y es por eso que muchas veces nos rendimos. Y es porque hacemos las cosas, escúcheme, a nuestra propia manera, a nuestra forma. Hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. Pero no así cuando usted y yo reconocemos nuestra debilidad ante Dios. Cuando usted viene aquí, no solo viene a darle gracias al Señor. El llegar a la casa del Señor, este es un lugar físico, pero espiritualmente es casa de Dios y puerta del cielo, dice la Biblia, en donde sus peticiones suben y sus respuestas bajan. Y cuando usted y yo llegamos a la casa del Señor, no solo venimos a darle gracias a Dios, sino que venimos con una actitud de reconocer que solo no podemos, que necesitamos estar conectados a esa fuente que es Dios. Porque lejos de Él, dijo Jesús, usted y yo nada podemos hacer. Entonces cuando estamos acá, estamos reconociendo esa debilidad en nosotros. Y cuando usted y yo reconocemos esa debilidad en nuestra vida, hay un poder que se empieza a perfeccionar en usted. Hay algo de Dios que empieza a operar en usted. Escúcheme, que lo empieza a fortalecer, que lo empieza a levantar, que lo empieza a fortalecer para enfrentar lo que tiene que enfrentar. Porque ahora que usted reconoce que solo no puede, hay un poder que a usted lo hace más fuerte. Hay un poder de Dios que a usted lo fortalece interiormente y lo hace enfrentar las situaciones de una manera diferente. Porque cuando usted y yo reconocemos nuestra debilidad, Dios se glorifica en ello, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de usted? Glorificarse. Dios quiere mostrar su poder a través de nosotros. Sí, Marcos dice que Dios quiere glorificarse en nosotros. Que Dios quiere mostrar su poder. Pero usted tiene, escúcheme, pero usted tiene que buscar de Dios. Porque cuando yo busco de Dios estoy reconociendo que solo no puedo. Y cuando yo reconozco que solo no puedo, hay algo que me levanta, que me fortalece, me da fuerza y me hace entender cosas que antes no podía entender. Me saca de la queja, me saca del desconformismo, me saca del desánimo y me levanta y me para enfrente de las situaciones. Y en medio de las situaciones, en vez de usted, escucha, debilitarse más, se hace fuerte, dice la Biblia. Y es por eso que es importante que como hijos de Dios tengamos claro que tenemos debilidades. Es importante que tengamos claro que como hijos de Dios tenemos debilidades. Y como tenemos debilidades necesitamos ir al Padre. Como tenemos debilidades necesitamos ir a aquel que nos hace fuertes en medio de ellas. Reconocer que tenemos debilidades, pero que el poder de Dios se perfecciona en medio de esa debilidad. Por eso quiero que le diga al de su lado, Dios puede devolverte la felicidad, dígale. Claro, dígale al de al lado, quita la cara de serio, Dios puede devolverte la alegría, dígale. Porque por eso nos cuesta sonreír. Por eso nos cuesta, hermano, andar gozoso. Pablo dice, andar siempre gozoso. ¿Se ha preguntado por qué no podemos andar con gozo? Es porque hay debilidades en nosotros las cuales Dios quiere perfeccionar su poder para usted y yo poder vencerlas. Pero nos cuesta, si no reconocemos, no buscamos, no vamos a la presencia de Dios, no vamos a buscar de Dios. Hermano, nos cuesta poder andar gozosos, nos reímos un rato y andamos, no sé, 10 minutos alegres y 5 horas amargados. Porque vivimos llenos de situaciones, esa es una realidad. Vivimos llenos de problemas y cada vez que salimos allá afuera tenemos que enfrentar cada día una situación diferente. Y para poder enfrentarla fortalecido, la Biblia dice que el gozo de Dios, ¿cierto?, es nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo para poder enfrentar aquello? Esa fortaleza que viene a través del gozo, a través de reconocer que Dios me puede devolver la alegría, me puede devolver el contentamiento, que Dios me puede llenar de gozo, de fuerza, fortaleza, a través de ese poder que se perfecciona en mí para poder enfrentar con una actitud, de una manera diferente, un enfoque diferente a lo que enfrento. Dios puede devolverte la felicidad. Dios puede devolverte el gozo. Dios puede hacerlo. Dios puede devolvernos la alegría, el gozo y la felicidad en medio de esa debilidad que usted y yo enfrentamos. O en medio de esa debilidad que usted y yo tenemos. ¿Y sabe por qué? Porque hay un poder de Dios que se perfecciona en medio de ellas. ¿Cuándo? Cuando reconocemos que solo no podemos.
Escuche bien, cuando reconocemos que solo no podemos. Cuando venimos a la casa del Señor y nos paramos delante de Él, le adoramos, le alabamos porque sabemos que Él es la fuente de aquello que necesitamos. Hay un poder que se perfecciona en nosotros cuando reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos. Eso dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando dice que el poder de Dios se perfeccionaba en él, cuando él reconocía que era débil. Cuando se perfeccionaba el poder de Dios en él, cuando él reconocía que era débil. Cuando él iba delante del Señor y le decía: Señor, no puedo, ayúdame, quítame este dolor, quítame esta aflicción, quítame lo que estoy viviendo. Ahí se perfeccionaba el poder de Dios. Por eso Dios le responde a él y le dice: bástate mi gracia. Claro. ¿Por qué? Porque Pablo se estaba reconociendo que tenía algo que él no podía sobrellevarlo, no podía combatirlo, pero que si Dios hacía algo en él, él iba a poder vencer. Eso dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando dice que el poder de Dios se perfecciona en él. Se perfeccionaba en él cuando él reconocía que era débil, cuando él reconocía que la bondad de Dios era todo lo que él necesitaba. Claro, cuando él reconocía que la bondad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios le hablara, era lo que él necesitaba. Cuando él reconocía que él era débil, el poder de Dios se hacía más fuerte en él. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Un agua femenina. Dice así 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. En el nombre de Jesús damos lectura. Y me ha dicho, ¿qué me dijo? Bástate mi gracia. Cuando le dice bástate mi gracia, la bondad mía, el amor mío, el cariño mío, es todo lo que tú necesitas, le está diciendo. El que yo ponga mis ojos en ti, le dice, es todo lo que tú necesitas. Escuche la respuesta de Dios a Pablo, y nosotros muchas veces esperamos muchas cosas cuando lo que usted y yo necesitamos es que Dios esté con nosotros, nada más. Escuche, eso es lo único que usted y yo necesitamos, es que Dios esté con nosotros. Si Dios es con usted, dice la Biblia, ¿quién contra usted? Que con Él lo tenemos todo, entonces ¿qué necesitamos? Nosotros sufrimos porque al parecer nuestro necesitamos muchas cosas para estar bien, cuando en realidad lo único que usted y yo necesitamos es que Dios esté con nosotros, porque dice la Biblia que lo demás es el resultado de que Dios esté con usted, añadidura. Y Dios le dice a Pablo, y me ha dicho, Pablo dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Le dijo el por qué, le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo dice después, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en lo que no puedo hacer. ¿Para qué cosa? Para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Más bien me gloriaré, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y es por eso que su alma, o es por eso que si su alma, ¿sí? Y mi alma está en silencio, hermano, creamos que Dios sigue obrando. Por eso Pablo dice, me voy a gloriarme de las cosas que yo no puedo hacer, porque yo sé que Dios está obrando, sé que Dios está haciendo algo en mí. Por eso cuando Pablo se queja, Dios le dice, bástate mi gracia, yo sigo contigo, sigo trabajando en ti, sigo haciendo lo que tú no puedes ver. Creamos que Dios aún sigue orando. Jesús lo dijo en el libro de Juan en el capítulo 5. Él dijo, mi Padre no ha dejado de trabajar hasta ahora, ¿o no? ¿Se acuerda cuando estaba con el joven ciego y le preguntan quién peca? Jesús le dijo, no, ni este ni el otro. Después le dice, me es necesario hacer lo que tengo que hacer. Y en el libro de Juan capítulo 17 Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Escuche, Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabajo, habla en presente, habla de algo que Dios no ha dejado de hacer. Habla de algo que Dios sigue haciendo en tu vida y la mía. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque hay momentos en nuestra vida en donde el alma siente que Dios se fue, ¿o no le ha pasado eso?
en donde muchas veces usted ha llorado, ha gemido, ha clamado y es como que se encuentra solo, es como que Dios no está cerca, pareciera que Dios no está ahí o como que Dios se fue. Porque oramos y muchas veces pareciera que nuestras oraciones no pasan más allá de este techo. Momento en donde muchas veces buscamos una señal y solo encontramos silencio. ¿No le ha pasado que ora y usted lo único que quiere ver es, o que algo pase, que algo extraordinario, algo diferente pase, que alguien venga y le diga a Dios, ojalá le diga a Dios, escuchó tu oración? Todos hemos deseado eso, no en momentos de aflicción, en momentos de dolor, en momentos de prueba, de crisis. Que ojalá alguien me hable, que ojalá alguien me diga que Dios me escuchó, ¿o no? A mí me ha pasado. Hoy digo, Señor, porque nosotros necesitamos que alguien nos diga lo que está y que algo bueno está pasando. Necesitamos sentir aquello cuando lo que realmente nosotros necesitamos es creer que Dios no ha parado de trabajar en usted. Y que en medio de esa debilidad que usted y yo llevamos a Dios y reconocemos delante de Él, hay algo que Dios está haciendo en usted para que usted pueda enfrentar y vencer aquello. Momento en donde muchas veces buscamos una señal y solo encontramos silencio. Momento en donde los días pasan y pareciera que el cielo se ha cerrado sobre nosotros. ¿O no? Situaciones donde estamos orando y pareciera que no hay respuesta. Es como que nada se abre, nada se suelta sobre nuestras vidas. Todos hemos tenido momentos así, todos hemos tenido de alguna forma momentos así. Y esos momentos vivía el apóstol Pablo cuando Dios le sale al camino y le dice, bástate mi gracia. Esos momentos estaba viviendo Pablo, estaba con un aguijón que para poder Pablo quejarse era porque ya no podía más solo con él, ¿o no? ¿No le parece conocido eso? Que cuando usted ya no podemos, es que nos acordamos que hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Pablo le pasa algo así. Bástate mi gracia, le dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en esos momentos, le dice. Mi poder se perfecciona, Pablo, en tu debilidad, en lo que tú no puedes, en lo que tú reconoces que no puedes, porque hay cosas que usted sabe que no puede y no las reconoce. Y sabe que pasamos una vida así, con una situación que no podemos vencer, con una situación como que no podemos atravesar solo porque no queremos reconocerla delante del Señor. Por eso Pablo enseña mucho de aquello de traer nuestras cargas delante del Señor con ruego, súplica, acción de gracia, ¿no? Claro que tenemos que llevarla para poder descansar, para que algo, escúcheme, se manifieste, opere, se perfeccione cada día más a través de esa dificultad en nosotros, porque son las dificultades, escúcheme, a través de ellas que Dios va perfeccionando, ¿qué cosa? Lo que Dios ha depositado en nosotros. Porque el poder de Dios se perfecciona en momentos así. El poder de Dios se perfecciona cuando reconocemos delante de Él que solo no podemos. Y si usted, mi hermano, usted que está acá, usted que está en la radio, en las redes sociales, si usted está en un momento o en un tiempo así, entonces esta palabra está llegando en el momento exacto y a su vida. Porque todos tenemos cosas con las cuales no podemos. Pero no todos las queremos traer delante de Dios. No todos nos damos ese tiempo porque siempre estamos buscando solucionarlas en nuestras fuerzas. Siempre estamos buscando, hermano, poder solucionar, arreglar las cosas con lo que nosotros sabemos. Por eso nos pasa lo que le pasaba a Pablo antes de que Dios le diera esa respuesta. Daba coces contra el aguijón, era como que rebotaba en un muro y seguía rebotando y no podía avanzar. La situación seguía ahí, el dolor seguía ahí, el problema seguía ahí. ¿Y por qué en el momento exacto? Porque esta palabra puede cambiar la forma en cómo usted está mirando aquello que está viviendo, o le está tocando atravesar en el día de hoy allí en su vida. Una palabra puede cambiar la dirección, el enfoque que usted tiene en el problema. Una palabra puede cambiar aquello. Pablo tenía un problema y le cambió el enfoque después que dice, ahora entiendo que cuando soy débil, no dice soy más débil, le cambió el enfoque, dice soy fuerte. Porque una palabra cambia nuestro enfoque.
Cuando usted y yo llevamos aquello al Señor, hermano, una palabra, algo tan simple pero tan poderoso cuando viene de Dios, puede cambiar nuestra perspectiva, nuestro enfoque de lo que estamos enfrentando. Una palabra puede cambiar en cómo usted está mirando todo aquello que está pasando en su vida. Y lo puede cambiar porque este es un nuevo día para volver a confiar en Dios. Es un nuevo día y una nueva oportunidad, pero reconozcamos nuestras debilidades delante del Señor. Porque cuando las reconocemos, Dios las potencia, las fortalece. Por eso que en medio de eso que usted era débil, ahora no es débil, es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque ya no la está enfrentando solo. Ya no está enfrentando esa debilidad solo. Ahora hay alguien que lo fortalece en medio de esa debilidad. Ahora hay alguien que lo fortalece en medio de ese problema con el cual usted no puede. Pero a nosotros nos gusta cargar el problema. No, si yo puedo, no, si yo puedo. Hermano, y al final no nos damos cuenta y el problema va socavando nuestras bases, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. Por eso al final a usted ya le da lo mismo ir a la casa del Señor, buscar de Dios, orar a Dios, no sé, relacionarse con Él, porque no encuentra respuesta. Y Dios está esperando que usted reconozca con lo que no puede. Dios está esperando que usted le diga, ayúdame, Señor, o no. Acercaos a mí, dijo Jesús, y yo me acercaré a vosotros. Claro, Dios está esperando que usted y yo nos paremos delante de Él y digamos, Señor, yo solo no puedo, pero vengo a ti porque sé que contigo sí. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que cambiemos el enfoque en cómo estamos enfrentando, en cómo estamos viendo aquello que nos detiene. Y lo puede cambiar porque este es un nuevo día, le dije, para volver a confiar en Dios. Cada mañana hay una nueva oportunidad. Porque Dios es el único que puede devolvernos la alegría y el gozo que a lo mejor sentíamos o creíamos también haber perdido. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo hace que no siente el gozo del Señor? ¿Cuánto tiempo hace que en medio de un problema no viene algo dentro suyo que es como que parece que le dice, vamos, si se puede? Es bueno meditar en eso. ¿Cuánto tiempo hace que ese gozo no me invade por completo? ¿Cuánto tiempo hace que no me siento así? En medio de un problema como que no, el problema no me va a vencer. ¿Cuánto tiempo hace que usted no se siente así? Que se para enfrente de ese problema y ese problema no lo atemoriza, sino que al contrario, hermano, le infunde ánimo para poder enfrentarlo. Porque el gozo del Señor es lo que hace eso. Porque cuando usted y yo empezamos el día diciéndole a Dios que no podemos por nuestros propios medios, sino que necesitamos de Él, que necesitamos que nos ayude, que necesitamos de su sabiduría, de su fortaleza, de su poder. Cuando empezamos el día así, mi hermano, su poder se perfecciona en nosotros porque eso es lo que Dios usa en favor nuestro. El que usted y yo reconozcamos que solo no podemos. Que reconozcamos que Él es nuestra fuente. Porque cuando nosotros decimos esa palabra, Dios te necesito, ¿sabe qué? Que es como la palabra clave. Es la palabra clave. Cuando usted le dice a Dios, Dios te necesito, esa es una palabra clave en el reino. Cuando usted dice Dios te necesito, suenan alarmas en el cielo y todo lo que hay ahí se centra en lo que usted está hablando. Jesús lo dijo, si yo orara al Padre, si yo le dijera, Padre, te necesito, dijo, mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles, ¿o no? Pero Él guardó silencio porque había un plan, un propósito, por causa suya y mía. Pero usted y yo ya no podemos guardar silencio, tenemos que expresarlo a Dios.
Tenemos que hablarle a Dios, reconocer en Dios que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que va a perfeccionar aquello que ha puesto en cada uno. Porque cuando nosotros decimos esa palabra, Dios te necesito, el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad y en esa necesidad que usted y yo tenemos. Por eso volverá la alegría. Por eso volverá el gozo, porque el resultado será que saldremos vencedores sin importar las circunstancias que podamos usted y yo enfrentar. Fue Dios el que le dijo eso a Pablo. Bástate mi gracia, le dijo. No es algo que a Pablo se le ocurre. No es algo que Pablo saca de lo que conocía, de lo que estudiaba, de lo sabio que era. No, es algo que Dios le responde a él en un momento de debilidad, en un momento en donde él reconoce que no puede. Dios le dice, bástate mi gracia. 2 Corintios. Bástate mi gracia, le dice, porque mi poder no se perfecciona en la queja. Se perfecciona, escúcheme, cuando reconocemos que sin Él no podemos. Mire, simple, pero poderoso. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en aquello, hermano, que usted no puede. Diga que yo no puedo. Porque todos tenemos debilidades. Lo que pasa es que nos cuesta reconocer que las tenemos porque hay algo que se llama orgullo, que nos lleva a pensar y a creer que solo podemos, y no es así. Por tanto, Pablo dijo, ahora entiendo, entonces de buena gana, con alegría, me gloriaré más bien en lo que yo no puedo hacer. ¿Para qué me voy a gloriar en eso? ¿Para qué? Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, o sea, para que cada día aumente y se quede eso en mi vida. Por eso le dije que hoy es un buen día para volver a confiar en Dios. Porque Dios quiere glorificarse en esas debilidades suya y mía. Dios quiere que volvamos a ser felices, que volvamos a sonreír, que el gozo vuelva a llenar y a invadir por completo nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere, y quiere hacerlo a través de que usted y yo reconozcamos que solo no podemos, porque hay un potencial que necesita desarrollarse en usted, que necesita explotar dentro suyo. Por eso Proverbios 3 dice que pongamos toda nuestra confianza en Dios. Y no en lo mucho que usted y yo podamos saber o conocer, sino que Proverbios 3 dice que tomemos en cuenta a Dios en todas nuestras acciones y Él nos ayudará en todas las cosas. Proverbios 3, versos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú sabes, en lo que tú conoces, sino que busca a Dios. Cuéntale, reconócelo. Declara delante de Él que lo necesitas. Eso está diciendo ahí, que solo no puedes. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos, sea cuando puedes y cuando no. Reconócelo, búscalo. Cuando dice reconócelo, dile que solo no puede, que necesita su ayuda. Y Él te facilitará el camino, enderezará tu vereda, allanará el camino que tienes que recorrer. Pero reconócelo. ¿Reconocer qué? Que cuando me va bien todo está bien. No, que cuando yo no puedo también. Que cuando yo no puedo es cuando más lo necesito. Y Él enderezará, Él te ayudará, Él te enseñará, Él te hará caminar. Él nos hará caminar y nos llevará por caminos, por sendas, que antes usted y yo, a causa de la situación y los problemas, no podíamos.
7. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué es lo que más hacemos nosotros? Porque tenemos un concepto equivocado. Como no es malo, está bien. Y no todas las cosas malas necesariamente son malas. A veces las cosas que son buenas, a veces, escúcheme, tampoco le agradan a Dios. ¿Cómo eso, pastor? No le agradan porque no es la voluntad de Él. Y es ahí donde empieza el criterio humano y dice, no, pero si esto no es malo, si yo sé que esto... Y nos quedamos en nuestra propia prudencia, conocimiento, no hacemos sabios en eso. ¿Y por qué Dios necesita que lo reconozcas? ¿Por qué necesita que tú en tu debilidad le cuentes que no puedes? ¿Sabes para qué? Para que siempre estemos bajo esa poderosa mano de Él. No porque Él sea malo, masoquista, controlador. No, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él en el plan y el propósito que tiene con nuestra vida, lo tiene ya listo. No seas sabio en tu propia opinión, sino que dice, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, nuestra propia opinión, nuestro propio pensamiento, nuestro propio criterio, escúcheme, nos puede llevar a desobedecer a Dios. Nos puede llevar a apartarnos de la verdadera sabiduría. Por eso dice, teme a Jehová. No es que le tenga miedo, sino que sea sabio, respetuoso, diligente con lo que Dios quiere. Y apártate del mal. ¿De cuál mal? De ese que me lleva a hacerme sabio en lo que yo pienso. Porque lo que yo pienso, dice la Biblia, puede ser un camino de muerte o no. Al hombre le parecen rectos todos sus caminos, ¿sí? Todos los caminos le parecen rectos en su propia opinión, más su final. No seas sabio en tu propia opinión, y lo que más encontramos es gente sabia en cómo piensa. Y no tememos a Dios, no llevamos nuestra vida a lo que está escrito. Por eso le hablé de 3 mensajes y hay un cuarto mensaje de ese Salmo 27. Y el primero era, ¿se acuerda del Salmo 27? Era saber quién es Dios. El segundo era saber el poder que había en su casa, en su presencia. Y el tercero era orar a Dios. Era orar a Dios porque así el hombre se construye. Así se construye un hombre y una mujer de fe. Verso 8. Escúcheme, porque todo eso que le dije es un buen resultado para nuestras vidas. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Y qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Por eso es que esta parte es como la que no se cumple en nosotros. Entonces reconozcamos nuestras debilidades delante de Dios, y algo dentro de usted y de mí va a cambiar. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, usted va a estar haciendo lo que tiene que hacer y en vez de irse desgastando, arruinando, Dios lo irá fortaleciendo, fortificando, porque hay un poder que se va perfeccionando en usted. Y va a cambiar porque se crea una confianza, va a cambiar porque se crea una atmósfera especial en la persona cuando ella deja de pelear sola contra la corriente. Hacerse sabio en mi propia opinión, hacerme sabio en mi propia opinión es decir, no, yo puedo solo, yo puedo sola, venga lo que tenga que venir. Por eso nos enfermamos. Por eso nos enfermamos. Pablo hasta que nos dijo, Señor, ayúdame, quítame este aguijón. Si no, hasta ahí entendió que había algo que cuando él reconocía ante Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios, había algo que empezaba a crecer en él y lo hacía fuerte.
Se crea un poder especial cuando la persona reconoce su debilidad delante del Señor y le dice: ayúdame, Señor. Ayúdame porque solo no puedo. Y eso es lo que Dios da a entender. Lo que Dios le da a entender al apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, las cosas que yo no puedo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice: más bien me gloriaré, le pediré a mi Señor que me ayude, que solo no puedo. Dice: y sé que cuando yo reconozca así, le hablo así al Señor, vaya a la fuente correcta, vaya a Él, que es la fuente de todo lo que yo tengo, dijo. El poder de Cristo va a reposar en mí, o sea, se va a quedar en mí, se va a manifestar en mí. No va a estar para una situación, sino que va a estar para todo lo que usted tenga que hacer. Entonces la bondad de Dios es todo lo que necesitamos. Porque cuando somos débiles, el poder de Dios se hace más fuerte en nosotros. Por eso reconozcamos que solo no podemos, reconozcamos nuestra debilidad para que así el poder de Cristo more y se perfeccione en nosotros. Porque por eso que hay momentos en nuestra vida en donde el alma se siente, o sea, en donde el alma siente como que Dios se fue. Es por eso que hay momentos que cuando oramos, muchas veces pareciera que nuestras oraciones no pasan más allá del techo. Momentos en donde muchas veces buscamos una señal de parte de Dios y solo encontramos silencio, y es porque no reconocemos que necesitamos su ayuda. Momentos en donde vemos que los días pasan y pareciera que el cielo se cierra sobre nosotros. Y esos momentos, le dije, vivía el apóstol Pablo cuando Dios le sale al camino y le dice: bástate mi gracia, confórmate con mi bondad, reconoce lo que yo ya he hecho contigo. En donde Dios le dice: confórmate con mi bondad, porque eso es todo lo que necesitas para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Porque ya le dije que el poder de Dios se perfecciona en momentos así. Por eso el verso 10 de este mismo capítulo 12 dice así, 2 Corintios 12:10. Pablo dice: por lo cual dice ahora Pablo, por amor a Cristo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuándo se goza? Cuando las cosas están bien. En la debilidad y lo que no puede hacer. ¿Y por qué se goza en lo que él no puede hacer? Porque él ama a Cristo, pues él ama a Dios. Confía en Dios. Cuando usted ama, usted confía. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, esa angustia. O sea, Pablo habla y dice: todo esto ya no me detiene. Todo esto ya no me hace quejar. Por eso dice: ahora me gozo. ¿Quién se goza en medio de una situación así? Solo aquel, escúcheme, que reconoce ante Dios que es débil, que reconoce ante Dios que hay áreas con las cuales él no puede solo. Por eso ahora hay un poder que opera dentro de él que lo lleva a estar lleno de gozo, a enfrentar las situaciones que tenga que enfrentar. Escúcheme, porque él está confiado en aquel que ama. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, cuando él es débil, cuando esas áreas son atacadas en su vida, Pablo dice: entonces soy fuerte. ¿Y sabe por qué dice entonces soy fuerte? Como Pablo reconoce aquello, él sabe que el poder de Cristo está en su vida, para que el poder de Cristo repose en mí. Él sabe que no está solo. Por eso los problemas y las situaciones las enfrenta con otro enfoque, con otra perspectiva. Enfrenta situaciones difíciles, sí, pero las enfrenta con otra perspectiva, porque hay algo dentro de él que lo lleva a eso, y es el gozo del Señor, es la presencia de Dios en su vida. Por eso dice: me gozo. ¿Cuándo? Cuando estoy de cumpleaños, no, dice, en las debilidades. Cuando yo no puedo, dice. Me gozo cuando sé que solo no puedo. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos cuesta más? Pedir ayuda.
en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso vuelva a confiar en Dios. Escuche bien, vuelva a confiar en Dios, porque sabe lo que pasa en esos momentos cuando lo hacemos. Solo el poder de Dios se perfecciona en nosotros. No solo el poder de Dios se perfecciona en usted, sino que las cosas vuelven a alinearse también en nosotros y para nosotros. Y lo que parecía ahora imposible comienza a tener una salida que ni siquiera usted imaginaba. En lo que usted imagina, escúcheme, algo se empieza a alinear en favor de usted y en usted también. Y lo que para usted decía, no, es que es imposible, me dijeron que no, pastor. Empiezan a ocurrir cosas que ni siquiera usted imaginaba. Porque hay algo que se empieza a perfeccionar en usted. Pero cuando usted busca reconocer que necesita de Dios. Por eso que si su alma está en silencio, no se olvide que Dios sigue obrando. No se olvide que el poder de Dios sigue trabajando en nosotros, porque su palabra es como una semilla que usted ahora planta por algún tiempo y no se ve nada. Pero usted sabe que hay un poder en esa semilla, ¿no? Por eso la planta. Si usted no supiera que hay un poder en la semilla, no la va a plantar. Pero como sabe que hay un poder en esa semilla, usted la planta. Hay un poder en ella, así como también lo hay en la palabra de Dios para nosotros. Y es que Dios y el poder de Dios siguen trabajando allí, siguen trabajando aunque usted no vea nada. Es como la semilla. Por eso la palabra es reflejada, representada como una semilla. Porque se plantó y usted se puede parar ahí y no va a ver nada. Pero el hecho de que usted no vea nada no quiere decir que esa semilla no esté germinando, no esté echando raíz, no esté creciendo. El que usted no vea nada no quiere decir que eso no está sucediendo. Y la palabra de Dios es así. Usted hoy día la recibe y eso no quiere, porque no ve nada, no quiere decir que la palabra no esté trabajando en usted. Mi Padre hasta ahora sigue trabajando, dijo Jesús. Por eso es importantísimo, escúcheme, que reconozcamos que solo no podemos. Que reconozcamos nuestras debilidades ante Dios y le confesemos que necesitamos su ayuda. ¿Sabe por qué? Porque cuando siembra la semilla debajo de esa tierra que parece inmóvil, que parece que nada pasa, hermano, la verdad es que algo está ocurriendo. Cuando usted siembra esa semilla, aunque la tierra no se mueva, aunque usted no vea nada, parece que nada pasa, pero la verdad es que algo está ocurriendo. Y así es la palabra que usted está recibiendo hoy día. En medio de la situación, quizás el problema es tan grande que tiene usted. A lo mejor hay una situación tan difícil allí en su vida. Y usted está recibiendo una palabra hoy día, escúcheme, y esa situación sigue ahí, parece que no pasa nada. Y usted se va de aquí y la situación sigue en usted. Pero le tengo que decir en el nombre del Señor que esa palabra, que esa semilla, que esa palabra que Dios está sembrando en su corazón, hermano, empezó a hacer algo en usted. Empezó a hacer algo en usted. Algo está ocurriendo ya allí en su vida. Y lo mismo ocurre cuando usted y yo confesamos a Dios nuestras debilidades y le pedimos su ayuda. Porque algo extraordinario ahí también está ocurriendo. Cuando tú le dices a Dios, te necesito, Señor, ayúdame, hermano, algo empieza a ocurrir. No lo veo, pero algo empieza a ocurrir. Algo se activa en el reino, en el mundo espiritual en favor de su vida. Y es que el poder de Dios se está perfeccionando en medio de nosotros. Y en medio de todo aquello que muchas veces está en silencio en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas hay en silencio en ustedes? Una respuesta médica. Una respuesta a algún diagnóstico malo. Una respuesta para una puerta que se abra. Una respuesta en lo matrimonial, familiar, laboral, emocional. ¿Cuántas cosas hay sin respuesta en nosotros? ¿Cuántas cosas hay en silencio en nuestras vidas?
Así como la semilla que se planta muchas veces germina esa raíz y busca la luz, así es el poder de Dios, mi hermano, que se va perfeccionando en usted y en mí. Así también ese poder se va perfeccionando en nosotros. ¿Sabe lo que va haciendo ese poder? Va empujando algo en usted para sacarlo de usted, escúcheme, y llevarlo a lo que Dios tiene preparado para su vida. Es como la semilla, hay algo, hay un poder en esa semilla que va empujando esa semilla a germinar, esa raíz, a crecer, a brotar, a crecer y llevar a dar un fruto. Hay algo que provoca y lleva esa semilla a traer el resultado por la cual se plantó, ¿no? Así es el poder de Dios que se perfecciona en usted. Cuando usted y yo reconocemos que necesitamos de Dios, hay algo en esa necesidad que empieza a empujar esa palabra que Dios ha puesto como respuesta en su vida, para llevarla a usted no solamente a ver algo, sino a alcanzar el resultado que usted espera. Porque así es el poder de Dios que se va perfeccionando en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso el hecho de que usted y yo no podamos verlo, así como también ocurrió con el apóstol Pablo, no significa que no esté ocurriendo. El hecho de que usted no pueda ver su respuesta no significa que no esté ocurriendo. El problema es que nosotros la demoramos más. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta poder tener fe antes que las cosas sucedan. Por eso que para que vuelva el gozo, vuelva la felicidad en usted, usted tiene que creer. Tiene que creer que Dios se lo restauró, que Dios se lo devuelve, que Dios lo hace nuevo cada mañana. Porque eso es lo que pasa cuando alguien siente que Dios no está obrando en su vida. Porque hay momentos en la vida en donde el alma nuestra entra en silencio. Y entra en silencio porque no porque estemos muchas veces lejos de Dios, sino porque muchas veces estamos en medio de algún proceso que, así como le pasó al apóstol Pablo en un momento, a nosotros también nos parece un poco confuso. Un proceso de alguna relación que se rompió. A lo mejor la espera, un proceso de una espera interminable de una respuesta médica, como le decía. O el agotamiento quizás por alguna herida emocional que no ha terminado de sanar. Esos serán los momentos, escúcheme, en donde la fe se pondrá a prueba muchas veces nosotros. Y a lo mejor será de la manera más difícil que nos puede tocar. Porque la Biblia dice que su fe y mi fe tiene que ser probada a fuego, ¿no? O sea, en ninguna parte dice que su fe va a ser probada cuando todo esté bien, cuando todo sea gozo, todo sea alegría. Va a ser en el momento que su fe es probada cuando usted está alegre, pero mucho más cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida. Porque la fe no solo se pondrá a prueba cuando Dios habla, sino mayormente, escúcheme, cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no lo hace. La fe suya y mía se pondrá a prueba no solo cuando Dios habla, sino que cuando Dios también guarda silencio. Por eso Pablo, la respuesta de Dios a Pablo, ¿cuál fue? Bástate, porque mi poder se perfecciona no cuando está bien, las cosas están bien, le dijo, sino en tu debilidad. Claro, cuando guardo silencio, cuando parece que no estoy ahí, cuando parece que me fui y no me he ido, ahí se perfecciona mi poder. Por eso Pablo dice: ¿cuándo me gozo? ¿Cuando veo a Dios? No, dice: me gozo en afrenta, en debilidad, en necesidad, en persecución, en angustia. Porque nuestra fe, su fe y mi fe es probada no solo cuando todo está bien, cuando Dios a usted le habla, sino que mayormente cuando Dios guarda silencio. Porque hay tiempo, hay temporadas, hay momentos en que Dios calla. Y es necesario que Dios calle para que el poder de Dios se perfeccione también en Él y en nosotros. Jesús en un momento también lo dijo en la cruz, dijo: hey, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, Dios guardó silencio porque era necesario que se cumpliera el plan de Dios a través de Cristo. Y era Cristo el que tenía que cargar con su pecado y el mío. Entonces hay momentos de silencio en donde Dios calla. Hey, pero Dios sigue ahí.
Dios sigue obrando. Mi Padre aún trabaja. Somos nosotros los que tenemos que aprender a reconocer, de decirle al Señor, Señor, te necesito. Y eso que Dios ha puesto en usted para que se perfeccione, se empieza a acelerar en usted. Por eso usted después con problemas, con situaciones, usted dice como Pablo, yo me gozo. Esta situación no me vence, esta situación no me va a ganar, esta situación no me va a robar. No me va a robar la bendición de este día, no me va a robar, no me va a hacer decaer. Porque cuando soy débil, ahora entiendo que ahí hay un poder que tengo que manifestar. Porque fue por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, mi Padre trabaja. No le dice trabajó en tiempos pasados cuando Jesús le dice, no, sino que Jesús dijo, mi Padre no ha dejado de trabajar hasta ahora. No le dijo, mi Padre trabajó. No ha dejado de trabajar, sigue trabajando. Eso quiere decir que Dios sigue obrando, en medio de esas situaciones que usted no lo ve. Pero como Dios quiere perfeccionar algo en ustedes, que no es por vista, sino por fe, Dios muchas veces guarda silencio. Por eso que después que usted después que sale de esa situación, sale como el oro que entró al fuego, pues. ¿Cómo sale su fe? Más preciosa que ese oro que metieron a fuego, que metieron al crisol. Sale una fe, ¿cómo? En alabanza y gloria a Dios, dice la Biblia. Y es lo que le pasó a Pablo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo salió su fe? Después de pasar ese proceso, después que Dios le habla, como el oro. Más purificada, más brillante que el oro, dice la Biblia. Entonces Jesús está hablando de un tiempo continuo cuando dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No habla de un tiempo pasado, habla de un tiempo continuo. Jesús está hablando de un tiempo que no para. Y eso significa que mientras usted está escuchando esta palabra, escuche esto y reciba esto. Que mientras se espera esa respuesta o la sanidad que a lo mejor no ha llegado, hermano, mientras tú estás escuchando esta palabra, Dios está obrando en ello. Dios está obrando en ello. Dios está perfeccionando aquello. Porque Dios no trabaja en tiempo pasado, en tiempo continuo. Hasta ahora Dios sigue trabajando. Eso quiere decir que Dios está activo perfeccionando su poder en nosotros. Así como lo dio a entender también al apóstol Pablo, porque Dios está moviendo cosas. Dios está perfeccionando algo dentro de nosotros que nuestros ojos a lo mejor todavía no pueden ver. Pero no porque tus ojos y mis ojos no lo vean, eso quiere decir que Dios no está haciendo algo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, escúcheme, dígale al de su lado. Dios está haciendo cosas que tú no puedes ver todavía. Dios está haciendo cosas que usted no puede ver todavía. Leía yo un libro de unos científicos que decía que cuando usted y yo miramos las estrellas, lo que estamos mirando no es algo que está pasando, es algo, escúcheme, que pasó hace miles de años atrás. Leí un día eso, que decían, porque lo que usted está mirando es una luz que recorrió 1000 años. Que recorrió mucho tiempo para que pueda llegar a usted. Por eso se habla de que estamos años luz. Dice, a lo mejor usted está mirando una luz de esa estrella, de una estrella que ya no existe. Y tiene sentido, ¿no? No estamos a años luz de esto otro. Pero como demora tanto tiempo en recorrer eso, nosotros vemos algo que ya pasó.
Porque esto es como cuando, mire, para terminar, esto es como cuando usted y yo miramos las estrellas. Porque ahí usted y yo no estamos viendo las estrellas, sino que lo que usted y yo estamos viendo es la luz que emitieron esas estrellas miles de años atrás. Pero lo que está llegando a nosotros, a nuestros ojos, es el pasado, porque esa estrella puede haber cambiado ya. Esa estrella puede haber crecido, puede haber cambiado, o bien esa estrella puede haber explotado, o bien puede estar en un proceso totalmente diferente, pero eso no significa que la estrella no existió o no existe, sino que significa que la realidad, escúcheme, es mucho más grande que lo que nuestros ojos pueden ver. Y lo que está haciendo Dios es mucho más grande que lo que su vista puede ver. Es mucho más grande que esa realidad que usted y yo podemos ver o enfrentamos. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 8 del capítulo 12, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sabe qué Pablo está hablando? Dice, yo esto ya se lo he pedido antes al Señor. Pero había una realidad que él no podía ver. Porque la respuesta de Dios no estaba cuando Pablo se la pidió. Perdón, no estaba cuando Dios se la dio, cuando Dios le habló. A lo mejor estaba mucho antes que él se la pidiera. Y yo creo que estaba mucho antes que él se la pidiera. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que tú y yo no podemos ver naturalmente. Pero no porque no las veamos, Dios no las está haciendo. No porque no veamos la luz de la estrella quiere decir que esa estrella no existió, existió. Y no porque no veamos lo que Dios nos dice, quiere decir que Dios no está trabajando en ello. Eso no quiere decir que aquello no va a llegar a nuestra vida. Por eso Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, mire, yo ya lo hice, bástate mi gracia, le dijo. Y Pablo seguía rogando para que Dios hiciera algo en él que él no veía. No sé si me entiende. Pero Dios ya lo había hecho. Por eso le dijo, bástate mi gracia. Era él el que no lo podía ver, en la realidad que él tenía no lo veía. Pero Dios lo estaba haciendo. Por eso Pablo entendió algo rápidamente. Dice, ahora entiendo que no se trata que yo lo vea. Por eso dice, cuando soy débil, soy fuerte. No se trata que yo lo vea para saber, creer que algo Dios está haciendo, sino que Dios ya lo hizo. Por eso ahora cuando yo me veo así, en realidad no soy así. En realidad soy fuerte. Y me has dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo dice, de buena gana me gloriaré. ¿Cuándo? Antes de ver lo que Dios ya está haciendo. Me gloriaré más bien en mis debilidades. En lo que no veo que Dios está haciendo, pero que sé que Dios está trabajando. ¿Para qué? Para que ese poder no se aparte de mí, para que eso que Dios está haciendo no se detenga. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta. Miren, ¿sabe lo que hizo Pablo? Soltó su fe hacia adelante. Me gozo en los problemas, o sea, no estaba viendo ya un problema. Estaba viendo su victoria. ¿O no? Porque cuando usted se goza, cuando ve la salida, ¿o no? Cuando ya viene el resultado, ¿no? Cuando ya cambió el diagnóstico, ¿no? Cuando ya vino la respuesta, ¿cierto? Pablo soltó su fe, hizo andar su fe. Y ya no veía el problema. Me gozo en medio de ello. ¿Por qué se goza? Porque veía que el poder de Cristo lo llevaba a la victoria. Entonces, el que no veamos a Dios o no lo sintamos, o no sintamos a Dios operar en nuestras situaciones, no significa que Él no está o que Dios nos ha dejado solos, sino que significa que Él sigue obrando, pero primero en nosotros. Dios sigue obrando, pero primero en usted y en mí. Porque Dios no tiene problema con hacer algo, cambiar las circunstancias, cambiar las condiciones. El problema no está ahí, el problema está en nosotros que las podamos llegar a ver por medio de la fe primeramente. Por eso Dios tiene que hacer algo en nosotros. Por eso si usted tiene que enfrentar algo mañana, crea
que eso que tiene que enfrentar mañana, usted se lo presenta al Señor hoy día. ¿Sí? Porque lo que Dios necesita hacer no es cambiar el problema mañana, es hacer algo en usted ahora. Es hacer algo en usted ahora. Para que cuando salga usted mañana a enfrentar eso, salga con otro enfoque. Porque es por causa del enfoque que tenemos nosotros en las cosas que no podemos encontrar la salida. Porque su obra en nosotros es mucho más grande y mucho más extraordinaria que nuestros ojos, que lo que nuestros ojos pueden captar en el momento. Y esto lo dijo también Salomón, Eclesiastés 11:5. Así es la obra del Señor. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¿para dónde va? ¿Para dónde va a soplar ahora? ¿Dónde va a soplar en 5 minutos más? Como no sabe cuál es el camino, en qué dirección va a soplar el viento, porque puede estar soplando hoy día hacia allá y en 2-3 segundos empieza a soplar hacia acá. Como no sabemos cuál es el camino del viento. O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, porque uno se pone a decir, ¿cómo puede ser que algo dentro de una matriz pueda formarse hueso, dureza? ¿Cómo? Uno no lo entiende. Usted sabe que esto, que el espermio, que esto, que, ¿cierto? Pero piense, pero ¿cómo? Bueno, así es lo que Dios hace en nosotros. Yo no lo veo. A veces tampoco lo entiendo. Pero eso no quiere decir que Dios no está haciendo algo que usted y yo, escúcheme, no podemos. O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así nosotros desconocemos como Dios hace. Por eso Pablo desconocía, dice, Señor, quítame este dolor, mira el problema que tengo. Me imagino que en algún momento tiene que haber dicho, bueno, ¿para qué? ¿Para qué me llamaste si me va a tener así? ¿O no? La Biblia no lo dice, pero si uno se lo imagina como Pablo dijo, quítame este aguijón, quítame este dolor. Es como cuando usted dice, ya pues Señor, saca este problema. Yo creo que Pablo estaba así, no entendía. Hasta cuando Dios le habló y entendió lo que tenía que hacer. Reconocer que sin Dios no podía. Reconocer que la bondad de Dios era todo lo que él necesitaba. ¿Sí? Era solo reconocer para poder entender de que lo que él necesitaba, Dios ya lo había colocado en su vida. Porque nosotros eso es lo que nos cuesta reconocer, que lo que usted y yo necesitamos ya está en nosotros. Pero como el enfoque de nosotros es incorrecto, estamos enfocados solo en los problemas, solo en las situaciones, solo en los afanes, solo en las cosas que queremos resolver con nuestra fuerza. Nos cuesta poder entender, conocer y darnos cuenta de lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Porque si nos diéramos cuenta, hermanos, saldríamos todos los días confiadamente. ¿O no? Saldríamos todos los días en el nombre de Dios, porque sabemos que hay algo que Dios está haciendo en mí que me va a ayudar a vencer aquello que antes no podía. Pero como no sabemos, salimos en nuestra fuerza y nos damos cuenta de que con nuestras fuerzas muchas veces no podemos nosotros. Póngase en pie, por favor. Por eso que lo que usted y yo podamos ver o percibir que Dios hace en nuestras vidas no es todo lo que está ocurriendo. Lo que usted perciba que Dios está haciendo en usted, hermano, se lo digo en el nombre del Señor, no es todo lo que está ocurriendo. Dios está haciendo algo mucho más en usted. Acuérdese que la Biblia dice inclusive en hebreo que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, podemos comprender. Entonces lo que Dios está haciendo con usted, hermano, es mucho más grande. Es mucho más grande que lo que usted ve. Es mucho más grande que lo que usted espera. Solo vayamos a Dios, reconozcamos que solo no podemos y Dios va a empezar a orar en usted y va a empezar a ver usted lo que no podía ver. Una verdad y una realidad que está activa y que está llena de propósito en nosotros. Y ese silencio que muchas veces siente no es ausencia de Dios o que Dios no esté ahí, como en algún momento a lo mejor llegó a sentir y a pensar el apóstol Pablo también. Sino que es un proceso en donde Dios está obrando en su vida y la mía para hacernos entender y comprender que su poder se perfecciona cuando usted y yo reconocemos ante Él que solo no podemos y que lejos de Él nosotros nada podemos hacer. Por eso Proverbios 3:5-8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, en tus debilidades, en tu fortaleza.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él allanará tu camino. Él hará fácil el camino que tienes que recorrer. No seas sabio en tu propia prudencia, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque aquí está el resultado para eso. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Dígale al de al lado, se te va a ir el estrés, hermano, dígale. Porque la obra de Dios siempre estará ocurriendo en una sintonía. Escuche esto, que nuestras emociones no podrán sintonizar. Son nuestras emociones las que no pueden, añadirse, acoplarse a la sintonía que Dios tiene. Nuestras emociones no dicen, no, yo creo que no. No, eso me da miedo. No, yo creo que eso es imposible. Son nuestras emociones las que no se alinean a la sintonía de Dios. Dios nos habla en esta sintonía y nosotros estamos en otra. En otra que nos chicharrea, nos susurra y nos dice todo lo contrario que lo que Dios está hablando en esta sintonía. En vez de estar en la 105, estamos en... Por eso muchas veces damos cosas por perdidas en nuestra vida, porque estamos en otra sintonía. Y es solo porque no pudimos, no quisimos sintonizar lo que estaba hablando y haciendo Dios con nosotros. Es solo porque no quisimos, no porque Dios no quiera. Situación en donde muchas veces pensamos que no teníamos salida, situación en donde vimos y creímos que esa puerta se cerró para siempre, situación en donde no podemos sintonizarnos con Dios. Pensamos y dijimos, ya no hay nada más que hacer. ¿Y sabe lo que empezamos a hacer? Empezamos a ceder en vez de reconocer. En vez de reconocer nuestras debilidades delante del Señor, las cuales Dios quiere perfeccionar algo en nosotros para que usted y yo podamos vencer en medio de ellas. Hay que sintonizar con Dios entonces, ¿no? ¿Qué hace usted cuando prende la radio y chicharrea? Dice, la mira, lo primero que mira es que esté en el dial correcto, ¿no? Los que escuchan radio. Porque si no, la radio no suena bien. Se le mueve la antena para poder escuchar con claridad. ¿Cierto que sí? Entonces hay algo que usted y yo tenemos que hacer si no estamos escuchando bien hablar a Dios. Porque Dios nunca usted lo va a llevar a retroceder. Dios nunca usted lo va a llevar hacia atrás. Escúcheme. Dios nunca usted lo va a llevar hacia atrás. Siempre Dios lo va a llevar hacia adelante. Porque hay un poder que Dios puso en usted, que Dios quiere perfeccionar cada día para que usted pueda avanzar. Y esa es la parte que usted y yo necesitamos. Por eso, digámosle al Señor, te necesito. Mire, son cosas tan fáciles. Si el mensaje se tuviera que resumir en algo, le diría, hermano, el mensaje de hoy es decirle a Dios, te necesito, Señor. Solo no puedo. Ahí estaría el mensaje. ¿Se da cuenta que nosotros nos complicamos? Nosotros hacemos las cosas más engorrosas cuando Dios lo único que quiere. Por eso lo de Dios no es, escúcheme, no es algo que usted no pueda comprender. Si usted va a la Biblia, son palabras muy simples. Escuchen, palabras claras que Dios habló, pero que nosotros no las vamos a entender hasta cuando por la fe no las pongamos en práctica en nuestra vida. Hebreos dice que por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Entonces, mientras usted no eche a andar su fe primero, ¿será posible que pueda entender lo que Dios le habla? Pues será imposible que pueda cambiar esa situación, esa circunstancia en su vida, porque para alcanzar la victoria primero hay que echar a andar la fe. Jesús dijo, y esta es vuestra victoria, dijo. Mire lo que dijo. No dijo, no es el resultado, dijo, es vuestra fe. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. Después dijo, la que vence al mundo. ¿Me escuchó? Entonces primero hay que echar a andar la fe para poder alcanzar la victoria. ¿Sí? Primero hay que echar la fe, y fue lo que le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia, le dijo, confórmate con la bondad mía, confórmate con lo que yo he hecho contigo. O sea, le está diciendo, confórmate, cree en eso, porque lo que yo estoy haciendo en ti, escúchame, naturalmente no lo vas a poder entender. Por eso le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú no ves nada, cuando parece que nada ocurre, nada sucede,
le dice, yo ahí estoy perfeccionando algo, no en mí, le dice, en ti. Por eso Pablo dice, pues me alegro, pues, en las afrentas, en persecuciones, se llenaba de gozo, porque esa palabra, el acordarse de que Dios seguía trabajando en él, seguía con él y que había un poder que se perfeccionaba en él en medio de esas situaciones, lo llevaba a tener fortaleza, gozo, alegría, contentamiento. Lo llevó a recuperar su alegría en medio de tantas situaciones que él pasó. Como a lo mejor enfrenta usted. ¿Quiere recuperar su alegría? ¿Quiere recuperar su gozo? ¿Quiere que su rostro se vea hermoso? Dígale al Señor que lo necesita, que solo no puede. Dígale al Señor, confiese su debilidad delante del Señor. Pastores, que Dios conoce. Sí, Dios la conoce, pero está esperando que tú la confieses. Es como cuando usted dice, no, Dios quita la carga. Y si usted no ora y la suelta delante del Señor, ¿cómo Dios le va a quitar algo a la fuerza a usted si Él no hace eso? Él no entra pateando su puerta, su corazón, su vida, no. Él entra tocando. Él toca, ¿no? ¿Qué dice? Que Él toca y cuando usted abre, ahí Él entra. Cena con usted y usted con Él, ¿o no? Pero cuando usted abre, cuando usted entrega, cuando usted suelta, no antes. Por eso no espere que algo salga de usted si usted no lo suelta. No espere que algo cambie en usted si usted no lo reconoce. Porque ahí se perfecciona el poder de Dios, cuando usted dice, Señor, yo no puedo y reconozco que sin ti no puedo. Jesús fue claro, dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Señor, oramos delante de ti, Señor. Oramos porque tu palabra, Dios mío, tu palabra es buena para nosotros. Tu palabra es aliento. Tu palabra es vida para nuestro hombre interior. Tu palabra es la luz, Señor, que aclara nuestro camino, que aclara las decisiones que debemos tomar, que trae claridad en cada paso que debemos dar. Por eso lámpara es a nuestro camino, lumbrera en nuestro caminar. Y hoy día recibimos de tu palabra una palabra que nos enseña, Señor, que tú no trabajaste, obraste ayer, sino que sigues obrando hoy en nuestras vidas. Que tú sigues obrando en medio de las situaciones, en medio de lo que enfrentamos y vivimos. Padre, pero que hay un poder que se perfecciona en nosotros cuando reconocemos que sin ti no podemos. Cuando reconocemos que fuera de ti o lejos de ti nosotros nada podemos hacer. Por eso hoy día venimos a ti, Señor. Oramos a ti. Clamamos a ti, gritamos al cielo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todo lo que tenemos que hacer y enfrentar. Ayúdanos en el propósito que has puesto en nosotros. Ayúdanos a perseverar cada día, Señor, con fe. Ayúdanos, Dios mío, a caminar con certeza y convicción.